Aleluya. Bendigo la vida de cada persona que van a ver esta transmisión, deseando una bendición especial para su vida, su familia. En estos momentos y en este tiempo que estamos viviendo, tiempo de guerra, de levantamiento, tiempo de crisis, el enemigo ha tomado este escenario para traer desaliento, y muchos cristianos se han desalentado por la situación que se encuentran, por la guerra espiritual, y muchos han desfallecido, otros han vuelto atrás porque han puesto su mirada en las cosas que perecen, en las cosas que un día dejarán de ser. Por eso el Señor habla en el libro de Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán todas añadidas. La bendición del hombre de Dios es poner la mirada en Dios. Vamos a tener guerra, vamos a tener batalla. ¿Cómo nosotros podamos estar en pies? ¿Cómo podemos resistir con los ataques del enemigo? Con los ataques que muchas veces a diario se manifiestan en contra de nosotros. ¿Cómo debemos persistir? Aquí en el libro de Efesios, capítulo 6, en su verso 10, Pablo, conociendo los tiempos, le escribe a la iglesia de Éfeso, y le escribe en el capítulo 6, en su verso 10, dice: por lo demás, el hermano mío, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes. Y le dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, para que puedan estar firmes en los días malos. O sea, Pablo aquí le da un consejo a la iglesia de Éfeso. Número uno, Pablo le hace entender que la guerra que tenemos es con Satanás. Por eso nos manda a revestirnos de toda armadura de Dios. Luego, ¿por qué? Para que podamos estar firmes, para que podamos resistir. O sea, de la única manera que podamos resistir, primero, los ataques del enemigo. Lo segundo, la adversidad que frecuentan nuestra vida, sea escasez, enfermedad, angustia. Lo que nos va a mantener firme en los embates de la vida y los ataques demoníacos es si nos fortalecemos en Dios. Pero para fortalecernos en Dios es necesario tomar toda la armadura de Dios. No es alguna, Pablo lo dice claro: tomen todas las armaduras de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? La palabra de Dios, la oración, el ayuno, los cilicios. Gloria a Jesús. O sea, muchas veces oramos y nos detenemos de leer la palabra. Para poder estar firme es necesario tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, porque las armaduras de Dios traen con nosotros consistencia, resistencia. La armadura de Dios abre los ojos carnales y nos lleva al mundo espiritual. Cuando tomamos toda la armadura de Dios, podamos discernir que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Por eso Pablo dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir. De la única manera que resistimos los ataques, la guerra, el levantamiento, es si tenemos las armaduras de Dios, para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo. O sea, los ataques del enemigo solamente lo podemos resistir si tenemos las armaduras de Dios. Luego dice: para que puedan resistir en el día malo. O sea, llegará un tiempo difícil. Cuando Pablo habla de día malo, habla de días de persecuciones, momentos de hambre, momentos de enfermedad. En esos momentos de la vida que a diario nosotros nos encontramos y a diario se manifiestan en contra de nuestra vida, lo que nos hace resistir es nuestra fe
que estén puestas en Dios. Pero para que la fe esté puesta en Dios es necesario tomar la armadura. Habla de yesmo, habla del casco. Pablo, cuando está preso en Roma, y allí preso en Roma, viendo un soldado romano, él se fija en el soldado romano que tenía casco, tenía espada, jabalina, escudo, y miraba que el soldado estaba preparadamente y tenía toda la armadura, porque era un soldado, y que tenía que estar preparado porque en cualquier momento tenía que salir a la guerra. Y Pablo visualiza cada armadura y la lleva al contexto espiritual. ¿Por qué razón? Porque Pablo entiende que nosotros estamos en una guerra, en una batalla diaria. Y todo el que va para la guerra tiene que estar preparado. Por eso Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes. La firmeza solamente nos la da Dios, siempre y cuando nosotros estemos revestidos de su poder, de su gloria. Pero para revestirnos de esa unción, debemos reconocer el Dios que nos llamó, y cada persona que Dios llama la llama con propósito. Y es por ende que tenemos guerra, batalla. Para muchos ahí está una respuesta contestada. ¿Por qué razón tengo tanta guerra? ¿Por qué razón tengo tanto levantamiento? ¿Por qué tengo que pasar tantas situaciones? ¿Por qué razón? La Biblia dice que de antes que nosotros no naciéramos, Dios nos escogió. Y dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a lo que predestinó, a esto justificó, y a lo que santificó, justificó. O sea, nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, cada cosa que uno elige, la elige con un propósito. Nosotros somos un propósito en la tierra. Por esa es la razón que tenemos guerra, que tenemos batalla, que tenemos levantamiento. Lo importante es que la Biblia declara que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Y no se duerme que guarda Israel. Dios conoce tu guerra, Dios conoce tu batalla. ¿Qué debe hacer en esos tiempos difíciles? Tomar toda la armadura de Dios para que pueda estar firme. Tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en los tiempos malos, en los tiempos de crisis, en los tiempos de guerra espiritual, en los tiempos de guerra terrenal. Tenemos una guerra inminente. El enemigo se ha levantado para detenernos, para destruirnos. Por eso Pablo dice que la guerra de nosotros no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de este siglo en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra principal es con el enemigo, que quiere detener nuestro ministerio. Ha traído enfermedad y en el nombre de Jesús se van toda la enfermedad. Ha traído levantamiento y en el nombre de Jesús caen por tierra. ¿Cómo vencemos? De la única manera que podemos vencer y a la vez podemos estar en pie es si tomamos toda la armadura de Dios. La armadura de Dios nos capacita, la armadura de Dios nos da resistencia, la armadura de Dios nos acerca a Dios, y al acercarnos a Dios podamos entender el destino de Dios para nuestra vida. No mire la situación por la cual tú te encuentras, ni el momento por el cual estás atravesando. Aférrate a Dios y a la promesa. La Biblia dice que ninguno cuanto esperan en Dios serán confundidos. Toma toda la armadura de Dios para que resista, para que pueda estar firme contra la acechanza del enemigo. Toma toda la armadura de Dios, porque es necesario en este tiempo que estamos viviendo tomar toda la armadura de Dios. Guerra, batalla, lo que nos permite estar firme en medio de esa guerra y esa batalla es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros cuando nosotros tomamos toda la armadura de Dios. No desmayes, ni te rindas. Dios está contigo como poderoso gigante. Toma toda la armadura de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre del Señor. Amén y amén.